vamos a presentar al doctor Jeremías Zúñiga, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz, con la temática de desarrollo inclusivo, y le hará la pregunta, la misma para todos los candidatos, pero en primer lugar le corresponderá al licenciado José Francisco Yunes Zorrilla, por favor. Adelante. Gracias. Candidato, centrándonos en dos temas fundamentales, pobreza y violencia. La caridad gubernamental en ningún lugar del mundo ha resuelto los problemas de la pobreza y la violencia. En Veracruz, como en el resto del país, se ha multiplicado el gasto social sin lograr solucionar estos graves temas. Por tanto, si es electo gobernador, ¿qué política pública implementará como eje rector en su gobierno para revertir estos dos graves problemas que impactan directamente la calidad de vida de las familias veracruzanas? Jeremías, de pobreza. De hecho, yo aquí he tratado de ser muy asertivo en el tema de pobreza porque es el principal problema de Veracruz. La pobreza, ¿cómo la definimos? No solo como ausencia de ingreso para resolver necesidades elementales, sino como cuando una persona no puede concretar en los hechos sus derechos sociales. Los derechos sociales que tienen que ver a la educación, a la salud, a la vivienda, los problemas sociales que tienen que ver con el ejercicio de sus libertades políticas en un entorno de democracia. Y cuando la pobreza sigue siendo el hilo conductor de todas las relaciones en la sociedad, su principal expresión es la violencia y la inseguridad. Es de alguna forma el camino de escape a muchas tensiones y a muchas faltas de oportunidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que se debe hacer desde el gobierno del Estado? Generar condiciones que resuelvan las enormes desigualdades sociales. Y tenemos ahí una propuesta concreta, puntual, que tiene que ver con generar empleo bien remunerado que permita, en este sentido, evitar incentivos y motivaciones para que los jóvenes pudiesen delinquir. Necesitamos también en este concierto generar una cultura, como lo platicamos, de la legalidad, que desde el primer momento pueda generar consecuencias a los actos administrativos que puedan violar la norma. Está perfectamente documentado que los más grandes delincuentes, los que generan acciones más viles, empiezan desde la edad joven, generando acciones aparentemente menores. Se requiere a través de la educación, como ya lo platicamos, generar inclusión, así lo dije, pero se necesita también propiciar una cultura que evite eso. Muchas gracias, candidato. ¿Motivo de réplica? Sí, candidato, la violencia en las calles, en las escuelas, en el hogar, en las redes sociales, en la política, en las campañas electorales, al final se traduce en una descomposición social. ¿Qué política pública atenderá de manera efectiva la violencia? No solo la delincuencia, la violencia para prevenir la delincuencia. El principal problema del Estado es darle viabilidad económica. El de atención urgente es el de la violencia y la inseguridad. Para quien pensaba nuevamente que no se podía estar peor que hace 2 años, hoy estamos viviendo en materia de inseguridad y de violencia un escenario particularmente conmovedor. Aumentan secuestros a los que se señalaron en el 2016, aumentan extorsiones, aumentan homicidios dolosos. Políticas públicas que tienen que ver con resolver el problema de seguridad instrumentadas desde el gobierno es fortalecer el marco de derecho, es mejorar nuestras policías y es generar tecnología que permita en la prevención evitar este tipo de circunstancias. Hay un plan de seguridad que está a disposición de toda la sociedad veracruzana que busca alcanzar un solo propósito, que esta percepción de miedo en Veracruz, que es del 90% según el último estudio, desaparezca. Muchas gracias, candidato, por su respuesta. Continuamos con la misma pregunta, candidata Miriam Judith González Sheridan. 2 minutos, por favor, candidata. Es pobreza y violencia. Ok. Todo gira alrededor de la educación. Mi eje central de campaña y de gobierno es la educación. La educación
Es muy importante, es la base principal para todo. Porque cuando hay educación, va a haber niños de calidad, niños que no van a querer delinquir. En la casa tenemos que enseñarles esos valores para que aprendan a respetar. Ahorita hay mucha violencia de género, hay mucha discriminación. Otro factor muy importante es que a la persona que era sana y que de repente se volvió discapacitada, desde ahí ya hay un problema porque no los quiere aceptar la sociedad cuando fueron personas normales. Hay quienes nacen con alguna discapacidad y hay que ser muy sensibles en ese aspecto. Hablar de diversidad de género, ese es un problema también que todavía no está muy aceptado en la sociedad y que tenemos que educar a nuestros hijos para que haya ese respeto. Aquí en Veracruz nos sobran manos para trabajar. Lo que se necesita es empleo y nosotros tenemos que trabajar. Yo quiero trabajar de la mano de los ciudadanos para que otra vez se reactive el empleo. Y obviamente, con empleo no van a haber tantas necesidades. Muchas gracias, candidata. ¿Réplica, doctor? Sí, las buenas intenciones no han sido suficientes, se requieren buenas acciones. Por tanto, ¿qué política pública, una política pública no asistencial para mejorar la calidad de vida de las familias veracruzanas? Hace rato yo comenté que al invertirse el dinero que genera Veracruz y que le llega también de la Federación, al invertirse donde se tiene que invertir realmente, sin corrupción, transparentando cada peso que se invierta, ahí vamos a empezar a generar mucho empleo. Cuando se vaya a construir un puente, una carretera, contratar gente de ahí mismo. Hasta les sirve a los empresarios que tienen esas constructoras, ¿sí? Porque se van a ahorrar en mano de obra, en hospedaje, en comida. ¿Por qué? Porque contratando gente de ahí, de esa comunidad o de las comunidades aledañas, se van también a ahorrar un gran capital y vamos a empezar a generar más empleo. Creo que ese es un muy buen comienzo. Muchas gracias. Candidata, continuamos con la misma pregunta. Candidato Miguel Ángel Yunes, por favor, 2 minutos, candidato. Gracias, doctor, por la pregunta. La pobreza es el mayor problema que tiene Veracruz. Más del 50% de nuestra población vive con ingresos menores a la línea de bienestar. Este es un problema multifactorial. Esto lo aprendí muy bien siendo coordinador estatal del programa Oportunidades, que es uno de los programas que a nivel mundial han tenido más éxito para combatir la pobreza. Yo no estoy de acuerdo con el doctor Jeremías Zúñiga en criminalizar la pobreza. Creo que el crimen, la pobreza es una parte, pero también tiene que ver con la desintegración de las familias, con la falta de oportunidades, falta de educación, y creo que es importante siempre tenerlo en cuenta. En mi caso, estoy totalmente de acuerdo con los programas asistenciales y les voy a explicar por qué. Porque para mí es fundamental poner piso parejo. Si una persona no tiene para comer, no tiene médico y medicinas, una persona no tiene para mandar a los hijos a la escuela o no tiene para poder tener una vivienda digna, difícilmente se va a desarrollar. Eso es obvio. Una persona que no tiene asegurada la comida de ese día difícilmente va a estar pensando en estudiar. Y por eso creo que sí hay que poner piso parejo, asegurar que todas y todos los veracruzanos siempre tengan alimento en la mesa, que todas y todos tengan siempre médico y medicinas cuando así lo necesiten, que todas y todos los niños y jóvenes de Veracruz puedan ir a la escuela desde preescolar hasta educación superior y que todas y todos los veracruzanos tengan
acceso a una vivienda digna. En eso el gobierno tiene que participar, tiene que ayudar a poner piso parejo, porque si no tenemos ese piso parejo, difícilmente nos podremos desarrollar como sociedad. Obviamente, esta no es la solución de la pobreza. La única solución a la pobreza es la generación de empleos, y para lograr eso nos tenemos que hacer un Estado competitivo, para atraer las inversiones que generan los empleos que la gente necesita, y con esto poder tener una mejor condición y calidad de vida para todas las familias veracruzanas. Muchas gracias, candidato. ¿Alguna réplica, doctor? Sí, precisamente a ese aspecto me refiero, a que las familias veracruzanas no queremos que el gobierno simplemente nos regale, sino que genere las condiciones para que cada veracruzano, con su preparación, su esfuerzo y su trabajo, pueda llevarle el sustento a su familia, y que no sea el gobierno el que nos diga qué vamos a comer mañana, o qué gorra debemos usar, o qué camisa debemos portar. ¿Qué política pública podría implementar para fortalecer ese esfuerzo que cada veracruzano quiere hacer? Bueno, en primer lugar, como te decía, hacernos competitivos. Para generar los empleos tienen que venir las inversiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser fáciles a la inversión, eliminar barreras, eliminar trámites innecesarios, que todo eso desaparezca para que realmente puedan ser muy rápidos los procesos para abrir una nueva empresa. Tenemos que invertir en infraestructura. Nadie va a venir a invertir a un lugar en donde la infraestructura es deficiente. Tenemos que darle certeza jurídica al inversionista, que el inversionista sepa que su dinero y su inversión va a poderse recuperar en su momento. Tenemos que hacer un esfuerzo también de seguridad pública. Nadie quiere venir a invertir en un lugar en donde no hay seguridad. Y por último, igualmente importante, invertir en educación superior. Hay que invertir en la Universidad Veracruzana para que no se queden 25,000 chavos fuera de la universidad cada año, invertir en los tecnológicos, invertir en la UPAV y alinear los planes de estudio con las necesidades también de las industrias que van a venir, para que esos empleos no los tome alguien más, sino que sean los chavos veracruzanos los que puedan tener las capacidades para obtener ese empleo. Muchas gracias, candidato, por su respuesta. Y cerramos la ronda de participación con el candidato Cuitláhuac García Jiménez. 2 minutos, candidato. En todo el mundo se sabe perfectamente, y sobre todo en la academia, que en efecto existe una relación entre la pobreza y la violencia que azota a estas sociedades empobrecidas. Existe, y lo que se pretende desde el Estado es resolver esa violencia asociada a este problema, y que en Veracruz lo tenemos acrecentado. Aquí tenemos 2 millones de personas sin acceso a la salud, tenemos 1 millón en extrema pobreza, el 60% es el que está en pobreza aquí en Veracruz. Somos solo 8 millones y 2 millones de personas en edad económicamente activa o no tienen empleo o están subutilizados en algún empleo informal. Tenemos que responder como lo inmediato, la política pública nos enseña. Tenemos que, si no queremos ser asistencialistas, entonces ir a los proyectos productivos, que los podemos insertar precisamente en las zonas donde veamos que existe un interés por asociarse, por tener la voluntad de trabajar, y con un capital que sería para incubar una microempresa, el Estado lo puede aportar. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos si esa solución existe, ¿por qué han fracasado tanto? Y hay una relación en cuanto a la capacidad de compra que tiene esta sociedad empobrecida. Por eso, sí tenemos que emplear, sí, las medidas asistencialistas, sí, en conjunto con estos proyectos, desde luego. Gracias, candidato. ¿Alguna réplica, doctor? Sí. En ese sentido, estas personas, estos veracruzanos que hoy no tienen una fuente de ingresos y que comenta que puede ser a través de incubadoras, de un capital, pero como política pública, ¿cómo aplicarlo para que en verdad esas personas que no tienen la experiencia de emprender lo puedan hacer y que se puedan activar económicamente y no dependan únicamente de ese apoyo que el gobierno le vaya a dar? Así es. Tenemos que tomar algunas medidas inteligentes en ese sentido. Y yo estoy de acuerdo que aquí en Veracruz implementemos el apoyo de becas trabajo a jóvenes que quieran superarse. Con esto vamos a ayudar 2 cosas. Si una microempresa no está saliendo adelante porque tiene una carga por pagar algún empleo, podemos resolverlo con un joven que tenga una beca trabajo, con la condición de que se le enseñe el oficio. Esta puede ser una medida alentadora.
resolvemos el problema de las microempresas, que pueden tener la inversión proveniente de donde sea, del mismo gobierno o a una asociación, etcétera. Pero podríamos resolverlo desde ahí. ¿Sí? Si las becas trabajo nos funcionan, vamos a tener jóvenes, ¿sí?, interesados en capacitarse, de que su producto de trabajo sea la remuneración, pero estarían en capacidad de iniciar a futuro algún otro negocio después de lo que han aprendido. Muchas gracias, candidato. Con eso cerramos la participación. Agradecemos mucho al doctor Jeremías Zúñiga por su pregunta.